Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este su programa, Compartiendo el Pan de Vida. Un programa que habla de un cambio de vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con todos y cada uno de vosotros. Es una alegría poder volver a estar una vez más juntos para saborear y disfrutar del delicioso y siempre fresco pan de vida. El tema que en esta tarde estaremos hablando es la importancia de la intercesión y la restauración. Y justamente para ello les invito de la manera más respetuosa que busquemos en nuestras Biblias el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Bien. Entonces, si ya lo tenemos, vamos a leerlo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Bendito Dios todopoderoso y eterno, Padre, que para ti nada es imposible. En esta hora venimos ante tu presencia para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta prédica que vamos a tener en esta tarde, y que todo sea para la honra, la gloria, el honor de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Analizamos. Primeramente empieza diciendo hermanos. O sea, este mensaje es para el pueblo de Dios. Esto es para nosotros. Usted que está atrás de la pantalla, diga conmigo: este mensaje es para mí. Amén. Una vez más, este mensaje es para mí. Entonces dice la Escritura: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Nosotros, como seres humanos, somos 3 en 1. A saber, nosotros tenemos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, somos nosotros espirituales. Aleluya. Eso es lo que somos también. Pero ¿qué nos manda el mensaje? Dice: restauradle. Qué hermoso es este ministerio de restaurar a las personas, a nuestros hermanos y hermanas. Es fundamental. Es un ministerio tan maravilloso que nace desde lo profundo del corazón de nuestro Padre, creador del universo, el cual nos ama con un amor indiscutible. Ahora bien, cuando el Señor nos habla de restaurarle, mucha gente parece que se les ha caído de la Biblia la palabra restaurarle y lo han confundido con juzgadle y echadle y sacadle. Mas, sin embargo, no es eso el propósito de Dios. El propósito de nuestro Padre Santo dice que debemos nosotros restaurar con espíritu de mansedumbre, sin juicio, con espíritu de mansedumbre.
cuánta falta hace en el mundo entero que se levante con poder este ministerio de la restauración. Qué hermoso es ir y visitar a la persona que de pronto, como dice aquí la palabra, había sido sorprendido en alguna falta. No te quedes en las cuatro paredes de la congregación. Vete a la casa de tu hermano, de tu hermana, porque él te necesita. Todos necesitamos, todos. No hay uno solo que no necesite del apoyo y del respaldo de los hermanos del pueblo santo. Por eso, hermanos, con todo el amor y la ternura, os pido que vayáis con espíritu de mansedumbre. Y luego, primeramente, dice la Escritura, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Porque la Escritura nos enseña y nos dice, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Por tanto, amados míos, amadas en Cristo, por favor, nosotros tenemos que ser personas llenos de la misericordia de Yahweh, nuestro bendito Abacadosh, Padre Santo. Aleluya. Como decía, este ministerio es tan maravilloso, pero que también nos lleva a nosotros a entender que somos atalayas del pueblo santo de Dios. Para esto vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3 y versículo 17. A ver, Ezequiel capítulo 3 y versículo 17 dicen las sagradas escrituras. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, implica el que usted debe ir, el que debemos ir, pero hablarlo con espíritu de mansedumbre, pero con la verdad. Muy bien. Ahora, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo le amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, esto implica una acción de nosotros. No podemos decir, bueno, allá, ya pasó, se perdió, se perdió. No es así. Nosotros tenemos que ir, vuelvo a repetir, humildemente, con espíritu de mansedumbre, porque con verdad y con misericordia se corrige al pecado, dicen Proverbios. Ahora bien, este ministerio de intercesión es tan maravillosamente grande. Imagínense lo que nos dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 9. A ver, busquemos Ezequiel capítulo 9 y versículos 3 y 4. Miren, ¿de qué estamos hablando? Del pecado que había en Jerusalén. Entonces,
El Señor dice así en su palabra: y la gloria del Eterno de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Eterno al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mire, el Señor nos da una enseñanza bien clara, que existe un grupo de personas que están orando, clamando, gimiendo por el pecado de una nación, de un pueblo, del mundo. Esto es una de las funciones más grandes, maravillosas que existen, el interceder por los pecados de otros, clamando, intercediendo, gimiendo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pasemos al versículo 6. Mire lo que dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero atención: pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Hay una gran bendición para aquellos que estamos intercediendo hoy mismo por el mundo entero y por todas las demás personas. Muchas veces nos toca orar e interceder por personas que ni siquiera las conocemos, pero que nos han pedido oración, intercesión. Y ahí estamos clavados, las rodillas en la trinchera de oración, de clamor, de gemido por todos, aún por aquellas personas, como decía, siendo enemigas nuestras, tenemos que orar por ellos, clamar por ellos, interceder, que el Señor les bendiga. Y muchas ocasiones, créanselo, personas que nos han causado daño, pero allí estamos nosotros, orando, clamando, intercediendo. Y esto, ojo, esto no es para nosotros la honra ni la gloria, es para el eterno Señor, porque Él nos está pidiendo. Esta es una orden. Aleluya. Así que nadie puede levantarse en gloria y decir: ay, es que yo estoy intercediendo, estoy orando. A eso nos mandó el Señor. No hay nada de extraordinario. Amén. Ahora bien, continuemos. Mire usted lo que nos dice en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22 y versículo 30. Aleluya. Si usted lo tiene, vamos leyendo juntos. Mire lo que nos manifiesta la Escritura. Y dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Qué duro, qué tremendo. Es fácil criticar, juzgar, y no se dan cuenta que lo más hermoso que el Señor nos ha dejado a nosotros como un legado a nuestra vida es que tenemos que ponernos delante de las personas como cerco, como vallado,
delante de los demás. Este es un ministerio hermoso, precioso, donde se muestra el auténtico amor del Señor en cada uno de nuestros corazones. Si tú sabes que algún hermano, hermana o pariente o quien quiera que fuese esté en problemas, nosotros estamos llamados a ponernos como cerco y vallado alrededor de ellos. Primeramente nuestros familiares y también la congregación. Ponte como cerco y vallado por tu pastor, por la sierva del Eterno, por su familia. No porque seamos pastores, no necesitamos que haya gente alrededor nuestro, clamando, orando, intercediendo, porque también somos seres humanos, tenemos necesidades como ustedes. Pero anhelamos que Dios va levantando un pueblo de gente que ha entendido lo maravilloso que es ponerse como cerco y vallado alrededor de los demás. De igual manera, por las autoridades civiles, militares de una nación, tenemos que orar y clamar por cada una de nuestra patria. Muchas ocasiones la gente juzga a sus presidentes, pero la pregunta es, ¿has doblado rodillas por tu presidente? ¿Has doblado rodillas por las autoridades? No. Entonces, ¿cómo puedes decirme que tienes autoridad para juzgar? Esto es incoherente. Nosotros tenemos que ponernos como cerco y vallado alrededor de las personas para que ellas puedan ser fortalecidas, guiadas, alumbradas por el Espíritu Santo. No juzguemos, no seamos prontos para juzgar. Más bien, usemos de la misericordia del Eterno. Es lo que realmente el Señor nos manda, que podamos nosotros hacerlo. Aleluya. Bendito sea Dios. No te olvides que como cerco y vallado tenemos que estar nosotros alrededor de las personas. Ahora bien, la palabra mismo nos enseña cómo debo yo actuar cuando veo que un hermano ha hecho algo malo, ya sea en contra mía o de los demás. Entonces, el Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, 15, a ver, vamos junticos. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí hay una forma de actuar. A solas. Vete tú y habla con tu hermano, con tu hermana, a solas. No podemos convertirnos nosotros en periódico del enemigo cuando en vez de ir directamente a la persona, van y conversan con otros. Yo he pasado momentos concretos de esto. Esta enseñanza se la ha dado a muchísimas personas por la misericordia de el Eterno. Y sucede que una hermana llegó y dice, pastor, quiero conversar con usted y decirle que le vi a la hermana fulana, sutana, haciendo esto. ¿Y qué sucede?
Le digo, mijita, tú hablaste ya con la hermanita. No, me dice, pero le conversé a fulano, sutano, mengana y berencejo. Pero toditas estamos orando. Muy mal, pues. Primer paso, tenías que ir y conversar con la persona. Por favor, no andarás chismeando entre mi pueblo, dice el Señor. La enseñanza del divino maestro, Yahshua de Nazaret, Él nos está diciendo que nosotros debemos ir primeramente a hablar con aquella persona. Cuidemos esta parte de que no debemos proceder así. Porque entonces, como decía, nos habremos vuelto chismosos e inmisericordiosos. Entonces, habiendo entendido esto, reconozcamos la grandeza que implica el que nosotros seamos restauradores de las personas. Caso concreto, tenemos a un hombre de Dios y busquemos Marcos capítulo 16, vean. Miren, amados míos, Marcos capítulo 16 y versículo 7. Vamos a hablar que cuando Yahshua de Nazaret ya resucitó, aleluya, que por su resurrección somos nosotros más que vencedores. Alabado sea Él. Cuando resucita, mire lo que dice en el versículo 6, para que sea más entendible. El maestro les dice, no os asustéis. Buscáis a Yahshua el Nazareno, le dice el ángel. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, dice el ángel. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Esa fue la orden que recibió el ángel de parte del maestro. Díganle así. Id y decid a todos sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Analicemos. El Señor hubiera podido decir, vayan y díganles a los discípulos, pero el Señor hace un énfasis y a Pedro. ¿Y se refiere a cuál Pedro? ¿Al que le negó 3 veces? ¿A aquel que a veces era impulsivo, emocional? Y que por eso muchas veces actuó así. Aquel que ofreció y no cumplió. Y que dijo, Señor, aunque me cueste la vida, yo voy a morir contigo. ¿Se refiere acaso a ese Pedro que le negó? Y la respuesta es sí. A ese Pedro que le negó, a ese Pedro que le falló, a ese se refiere. ¿Por qué? Porque la misericordia del Eterno es para siempre y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vive el Eterno Yahweh, que así fue cuando Él entendió lo que había hecho. Cuando el gallo cantó, su corazón fue golpeado por dentro. Él entendió que como toda la gente, como todas las personas, que si no es de una manera, es de otra, le falló al Señor. Y dice la Escritura que él lloró amargamente. Amargamente. El Señor vio esa actitud. El Eterno vio esa actitud, ese compungirse de espíritu.
de nuestro amado Pedro, psicológicamente un sanguíneo puro en la medida de que cabe, mas sin embargo, el Señor miró con ojos de misericordia, porque la misericordia de Yahweh es para siempre, pero para aquellos que humildemente se vuelven a Él de todo su corazón. Por eso, hermanos, hermanas, no solamente pecado es una cosa grande, otra pequeña, no, para el Señor todas las cosas son pecado, pero sí te invito que si tú le has fallado al Señor, como muchas veces nosotros lo hemos hecho, vuélvete al Señor, volvámonos a Él y Él tendrá misericordia de nosotros. Aleluya. No nos quedemos en que ya pequé, pues ya lo que puedo hacer. Volvámonos a Él y Él va a restaurarnos como restauró el ministerio a Pedro. Y para comprobarlo, busquemos en Juan capítulo 21. El libro de Juan, capítulo 21 y versículos 15 al 17. Aleluya. A ver, Juan 21 y versículos del 15 al 17. Y mire lo que dice aquí la escritura. Cuando hubieron comido, Yahshua le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Qué tremenda pregunta. Pero antes de eso, quisiera que, con todo el respeto, si podemos imaginarnos lo que pasó después de la negación de Pedro. Pedro se regresó a casa donde estaban los demás discípulos escondidos. Allí estaban, por el temor de lo que le había pasado al maestro y la persecución que se iba a dar a continuación. Y solamente les pido, no digo que conste en la palabra, pero imaginémonos, Pedro regresa a casa donde estaban los demás y golpea la puerta. ¿Quién? Yo. Pedro. Ahí viene el mentiroso, ahí viene el charlatán, ahí viene el bocón del Pedro, el que dijo que no le iba a negar al Señor, el que dijo que aunque le costara la vida, él moriría. Ahí está. Miren cómo es. Y todavía viene. Le abrirían la puerta a Pedro y él habrá llegado con su rostro compungido y su corazón muy quebrantado, porque si no, digamos, al Señor le dejaron solo todos le dejaron al maestro, no hay uno solo que haya permanecido totalmente con él, hasta cuando ya le llevaron a la crucifixión. Ahí aparecieron algunos, no todos. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquellas palabras que le censuraron a nuestro amado Pedro, ¿le habrá ayudado a que él sea restaurado? No, no. ¿Por qué? Porque él tenía que ser levantado, restaurado por el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! No era brazo de carne, no era fuerza humana, era el poder de la misericordia de Yahshua con nosotros, como lo era con él en su tiempo. Entonces, cuando el maestro llega a la playa y se sirven el pescado y todo, y el pez, en fin, terminaron de comer. Yo, cuando leí esto,
no podía contenerme de quebrantarme. Y me imaginaba y decía, cuando el maestro se acerca directamente a Pedro, ¿qué habrán pensado los demás? Seguramente habrán dicho, ahí está, ahora sí el Señor le va a decir las verdades a Pedro. Ahora, miren, el Señor se encamina a él. Y Pedro, al ver que el Señor se acercaba para hablar con él, quizá Pedro habrá agachado su cabeza y decir, bueno, todo lo que tengas que decirme, tienes razón, ya. Y se acerca el maestro y le dice, ¿me amas más que estos? Muchos apóstoles habrán pensado en ese momento, si Pedro dice que sí, el Señor le cae con todas. Le va a decir las verdades. Pero no. Pedro toma la actitud de un pecador arrepentido y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el eterno Señor le mira y le dice, apacienta mis corderos. Imagínese, apacienta a mis corderos. Corderos son los más pequeñitos. Entonces quizá muchos le habrán dicho, ahí está, ya le bajó de grado, ahora le está mandando a que enseñe a los más pequeñitos. Si antes él estaba en una parte fundamentalmente grande para poder enseñar, miren, ahora le manda abajo, le manda atrás. Pero no era así. El Señor tiene un propósito en cada uno de nuestras vidas. Versículo 16. Volvió a decirle, dice, la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí hay que aclarar que en el original no dice me amas, dice me agapeas. Me agapeas. Y agapear es mucho más allá de una simple expresión de amar. El amor ágape es aquel que está dispuesto a entregar todo y sin esperar nada. Es un amor sin interés. Eso es agapear. Ese es el amor que le gusta al Eterno y que tenemos que tenernos nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, por segunda vez, ¿me agapeas? Y Pedro le responde, sí, Señor. Tú sabes que te amo. No porque te había fallado, no significa que he dejado de amarte, Señor. Tú sabes cuánto te amo. Entonces el maestro le dice, pastorea mis ovejas. ¡Aleluya! Pastorea mis ovejas. Y le está restaurando, restaura el ministerio, restaura la vida, el llamamiento, el don que le dio a Pedro. Y le dijo por tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me agapeas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Qué hermoso es esto, decirle, tú lo sabes todo. Hay mucha gente que solamente mira los efectos, pero no sabe las causas. Es tan fácil hablar,
pero tienes que enterarte de el por qué procedió tal persona así. Con esto no estamos justificando a nadie, ni yo me justifico. Pero sí digo lo siguiente. Hay una ley que se llama la causa y el efecto. Y es menester no quedarse solamente en mirar los efectos y asustarnos y juzgar. Tú tienes que entender muchas veces, darte la molestia de caminar un poquito más allá, una milla más, una milla más. ¿Cuál es esa? Procura hablar con tu hermano y él te va a decir las causas. Pero si vos no hablas, no le preguntas, ¿cómo vas a entenderlo? Nosotros, que Dios nos guarde para hablar mal de alguien o lo que sea, hermana, que no podemos nosotros actuar así. Nosotros, Dios nos libre de hablar mal de nadie. Pero en el supuesto no consentido, yo te pido, te imploro así, por las misericordias de Yahshua HaMashiach, te imploro, averigua también las causas. Entonces quizá ahí comprendas los efectos. ¿Cuánto hace falta entre el pueblo de Dios y en la sociedad misma aprender a averiguar las causas? Pero ¿sabes qué? Cuando averigüemos o tratemos de hacerlo, hagámoslo sin prejuicios. Hagámoslo con misericordia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentada y seas tentado. Esto es lo que Dios quiere. Dios está formando un pueblo santo puro y llenos de misericordia, unos con otros. Cuando por tercera vez el maestro le dice, me agapeas más que esto, Pedro le contesta que tú lo sabes todo. Él sabe las razones. Ya, listo. Aunque la gente no sepa, pero tú lo sabes todo. Pero hay algo interesante. Tú sabes que yo te amo. Eso es conmovedor. Tú sabes que te amo, Padre. Y el maestro, el amado Rabí, le dice, apacienta mis ovejas. Aleluya. Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, porque 3 veces le negó. Era necesario la tercera vez de preguntarle. Entonces, es más, le da una profecía, versículo 18, y dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aleluya. Vamos adelante. Vamos. Continúa con el llamamiento. Está restaurado el llamamiento, está restaurada tu vida, está restaurado el ministerio. Vamos, adelante, aleluya. Porque caído no es aquel que cae. Caído es aquel que cae y nunca se levanta. Mas el Señor levanta a aquellos que de verdad se vuelven a Él de todo su corazón. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos cuán maravilloso es ser restaurados y también restaurar, porque ese es el ministerio que el Señor nos mandó. Esa es la razón justamente de por qué el ministerio
compartiendo el pan de vida, se ha ocupado en gran manera durante todos estos años en restaurar a personas que, al igual que todos, hemos caído o hemos fallado al Señor, pero que sabes, el Señor nunca, jamás los despreció, porque Él dice que ningún don ni ningún llamamiento será revocado. Por eso a ti que me estás mirando, hombre y mujer, si tú has caído, levántate en el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Porque Él es amplio para perdonar. Busquemos el libro de Isaías, capítulo 55. Miren lo que nos dice el maestro. Versículo 6. Isaías 55 y versículo 6. Buscadle a Yahweh mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Aleluya. Para nosotros esto es una gran bendición, una promesa que nos da vida y que nos anima a continuar adelante en la vida, en el camino del eterno Señor. Por eso te animo, mi hermano y mi hermana, vuélvete al Señor, el cual es amplio para perdonar. Porque escrito está en Primera de Juan, capítulo 1, y me gusta respaldarme en la palabra. Busquemos Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Mire lo que nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él, el eterno Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. De toda maldad. Pero si le confesamos, si cambiamos, si permanecemos en Él, el Señor no te rechaza. El Señor quiere que vuelvas. Hoy, en este momento, en este día donde esté llegando este mensaje, el Señor quiere restaurar tu vida. Si de pronto volviste a la droga, o volviste a la prostitución, o volviste al pecado, el Señor te está llamando, aleluya, te está diciendo, vuélvete a mí. Porque yo soy amplio para perdonar. Y si confiesas tu pecado, a Él es fiel. Fiel, ¿por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Así dice la Escritura, que Él no se negará a sí mismo. Y es maravillosamente grande y justo. ¿Por qué es justo? Porque Él sabe tus limitaciones. Él sabe, Él conoce, nos conoce a nosotros más que ningún ser humano. Él nos conoce, el cual es capaz, aleluya. Y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos en la sangre de Yahshua HaMashiach de toda maldad. Y luego dice, porque hay algunos, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay uno solo que sea justo, dice la palabra. No hay un solo hombre que no peque. Y si no, el que esté libre de pecado, que lance pues la primera piedra.
ñaños, amados, hermanitas, queridas, nosotros no podemos juzgar a nadie. Que podemos nosotros acercarnos a ellos para levantarles, para animarles, para motivarles a volver al Señor. Es muy diferente. Restauremos. Seamos gente restauradora. Gente que somos acostumbrados ahora más que nunca a ponernos como cerco y vallado alrededor de nuestros hermanos, tanto en la carne, en la sangre, como en el espíritu. Pongámonos como cerco y vallado alrededor de nuestros padres, alrededor de nuestros hijos e hijas. Entonces, capítulo 2, verso 1 de Primera de Juan nos dice: hijitos míos, qué ternura, miren, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua, el justo. En hebreo se dice Sadik. A Yahshua, el único Sadik, el único justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amados hermanos, amigos y amigas, a donde llegue esta ministración de la palabra, dejemos de ser rápidos para juzgar y para hablar. Más bien que seamos rápidos para poder levantar al hermano, para poder ir y consolar y restaurar en el nombre de Yahshua de Nazaret aquel que lo necesita. Si tú sabes de alguien, ¿qué esperas para levantarte e ir a su casa? Dile que el Eterno lo está esperando, que hay un puesto vacío en la mesa, esperando por él o por ella. Bienaventurado aquel que lleva las buenas nuevas de salvación y vida eterna, aún a los hermanos que están en desgracia, y lo hacen volver a la senda antigua. Que el Dios Todopoderoso y Eterno te use y que te continúe bendiciendo en gran manera. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh es tu nombre. En esta hora yo he predicado conforme tu Espíritu Santo iba dando a este tu humilde siervo e hijo. Y te ruego, bendito Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que tu palabra llegue a cada corazón y a cada vida. Conmueve las fibras más íntimas de nuestro corazón. Que usemos más bien el restaurar y no el juzgar. Danos la capacidad de hacerlo y llénanos de tu Espíritu Santo para poder ser emisarios de tu reino, para traer al extraviado, para traer al perdido, para traer al apartado y apartada, con cuerdas de amor y de misericordia. En el bendito nombre de Yahshua de Nazaret, te agradecemos de todo corazón. Amén. Amén. Shalom. Paz del Eterno. Nos veremos en la próxima oportunidad. Shalom.